He de confesar que mientras estaba preparando esta presentación, este ScaliDraw, me estaba fomeando, pero me estaba fomeando con un sentido crítico. No me fomeo simplemente de, hay que comprar porque Michael Saylor es bullish. No, hay mucho fundamental que lo voy a explicar a continuación, porque mi objetivo es hablar de las altcoins, pero tenemos que hablar de Bitcoin. No podemos hablar de una cosa sin la otra. Entonces, información con rigor es lo más importante y sobre todo cabeza, chicos. Estamos en un maratón, no son 100 metros lisos, tenemos ups, tenemos downs, son momentos donde a veces pues tenemos las ganas de tirar la toalla, pero hemos de seguir porque el mercado cripto, muy poca gente está invirtiendo en él. Es decir, si me estamos hablando de acciones, te lo compro. Hemos llegado tarde, pero en criptomonedas estamos llegando súper pronto. Solamente en torno al 6-7% de la población mundial está invirtiendo en criptomonedas. Es una locura. Entonces, antes de empezar, te invito a que me sigas en mi canal de Telegram, que lo tendrás justamente por aquí abajo, ya que voy informando de este tipo de noticias, pero más al día a día. Entonces, la gran incógnita, todo lo que no es BTC. Antes de empezar con la presentación, he hecho un recopilatorio de lo que está pasando en los próximos días o próximas semanas, o mejor dicho, en este mes de mayo, porque tenemos Bitcoin 2025, uno de los eventos más grandes de Bitcoin, por no decir el más grande, y es justamente en Las Vegas el día 27, 28 y 29 de mayo. Van a haber conferenciantes de talla mundial y normalmente ahí pasan cositas. No digo que el día del evento el precio de Bitcoin se vaya a disparar, pero pasan cositas. Hay acuerdos, hay reuniones. Y esto al final impulsa mucho la adopción de Bitcoin. Aparte de ello, también os voy a hablar este mismo domingo de una entrevista que le han hecho a CZ a lo largo del Token 2049. Hizo diferentes entrevistas, pues una de ellas ha salido a la luz y realmente CZ da unos insights, da información muy interesante que no he compartido en otro lado. Dura 1 hora y pico la entrevista, está en inglés, así que os la voy a traducir y haremos una presentación también destacando los puntos más importantes. Dicho esto, también BlackRock ha comprado 531 millones de dólares justamente ayer en el ETF que tienen. O sea, si no somos bullish con este tipo de noticias, yo ya no sé qué puedo hacer. Y luego también tenemos la MicroStrategy japonesa, que en este caso sería Metaplanet, que justamente ha estado comprando más Bitcoin, en este caso 555 Bitcoin. Es decir, este tipo de empresas se están convirtiendo en bancos. Ya no son empresas tecnológicas, simplemente son bancos, porque al final, cuando más Bitcoins tengan, no sabemos la cantidad de dinero que nos podrá ofrecer un banco tradicional por prestar tus Bitcoins. O sea, puede ser algo que no nos esperemos, ya que al final ya sabemos que Bitcoin son limitados, no hay muchos. Cuando acaben de desaparecer porque ya no estarán en los exchange o la gente no los querrá vender o lo que sea, al final la gente se va a pelear y los bancos seguramente acabarán ofreciendo a sus clientes, a los que dejen sus Bitcoins en el banco, ciertos beneficios a nivel económicos, préstamos o lo que sea. Y luego también en este caso tenemos Michael Saylor con un mensaje muy interesante en The Watcher Guru que decía que la IA acabará comprando Bitcoin. O sea, si al final programamos IAs que puedan razonar, que puedan gestionar capitales, creo que acabarán entendiendo que Bitcoin es algo que tienen que tener en su portfolio, por lo que las IAs 100% autónomas que puedan gestionar capitales, seguramente en parte de su portafolio acabarán metiendo Bitcoin. Y esto al final, pues, oye, es una locura, porque si al final una IA simplemente entiende Bitcoin como una posible inversión, ve los riesgos y los beneficios, seguramente verá más beneficios que riesgos, por lo que las IAs acabarán comprando Bitcoin. Y tenemos que entender que muchos bots algorítmicos, pues, acaban implementando algo de IA, por lo que si la IA siempre te está diciendo compra Bitcoin, compra Bitcoin, compra Bitcoin, empezaremos a ver que muchos bots de grandes fondos de inversión seguramente se decanten para la compra de Bitcoin. Entonces, la gran incógnita, todo lo que no es BTC. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Bitcoin, por lo que en la descripción tendrás un vídeo donde hablo de Bitcoin y donde también te explico cómo lo puedes comprar. Y te explico sobre todo la importancia que tiene Bitcoin en el día de hoy y la importancia que debería de tener en tu portafolio, porque si ahora mismo no tienes Bitcoin, no pasa nada. Si lo tienes, genial. Si no lo tienes, no pasa nada, porque estás a tiempo de seguir acumulando. O sea, nunca es tarde para acumular Bitcoin. Efectivamente, si está más abajo, mucho mejor. Pero ¿quién no te dice que Bitcoin a lo largo de los próximos años pueda valer 200.000, 300.000, 500.000? Da igual. El objetivo no es tanto el valor en dólares del Bitcoin, sino cuántos satoshis, cuántos Bitcoins vas a tener, porque tarde o temprano realmente será
complejo el poder adquirir este tipo de criptoactivos, por lo que te invito a que investigues, a que veas el vídeo que tendrás en la descripción y que tú mismo luego decidas si realmente te interesa comprar Bitcoin o no te interesa. Yo realmente no te quiero obligar, pero simplemente te quiero despertar esa posibilidad en tu cabeza para que lo puedas considerar. Entonces, ¿por qué digo que Bitcoin es tan importante al día de hoy en el mercado cripto? El mercado cripto, más o menos, en el momento que estamos grabando este vídeo, está en torno a los 3 trillones de dólares. Entonces, Bitcoin ahora mismo supone 1.8 trillones de dólares, por lo que podríamos decir, así resumidamente, que 2/3 partes del market cap actual es Bitcoin, es BTC, por lo que la dominancia ahora mismo, podemos ver el gráfico que lo tenemos justamente aquí, no para de estar subiendo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque la impresión constante de tokens lo que hace es que la poca liquidez que hay en las altcoins se vaya diluyendo y al final nada realmente bueno se esté construyendo. Simplemente es pura especulación y no se crea un servicio, un producto que realmente la gente quiera adquirir o quiera utilizar. Al final todo lo que se está construyendo al día de hoy en criptos es simplemente para gamblear o para poder operar meme coins. Hay mucha infraestructura, plataformas como GMGN, Axiom, Photon, BullX que sí, que están haciendo productos para que la gente pueda tradear, pero al final todo para tradear meme coins dentro de PanFan. Es la única realidad. Entonces, el punto donde estamos ahora mismo, viendo que la dominancia de Bitcoin no para de incrementar, parecía que en el nivel del 57% se podía frenar, de hecho se frenó, pero viendo la gran dilución de tokens y viendo que realmente la única moneda que está cumpliendo con su propósito y es Bitcoin, pues al final lo que está haciendo es que la gente siga comprando Bitcoin, acumulan Bitcoin porque las altcoins en general la gente no va acumulando con los profits. Lo que veo la gente es que sí, que con los profits de las altcoins va acumulando Bitcoin o directamente hay mucha gente que coge dinero del banco y lo va metiendo en Bitcoin. Entonces, seguramente acabaremos viendo Bitcoin llegar a en torno a ese 74%, que es justamente la zona de resistencia que ya tuvimos hace unos años hacia atrás. Y a partir de ahí podemos ver lo siguiente, y es que realmente veamos un respiro para las altcoins. Normalmente, cuando Bitcoin está subiendo con la dominancia, no es una señal muy positiva para las altcoins, ya que está cogiendo una parte importante del pastel. Cuando normalmente suelen las altcoins tener ese respiro, pues seguramente cuando veamos un rango para Bitcoin en este caso, ¿vale? Pero que también Bitcoin vaya subiendo, es decir, Bitcoin puede tener una dominancia que esté en distribución, pero que también el precio vaya subiendo y que las altcoins también estén subiendo, porque al final Bitcoin tienes que entender que es como el marketing del mercado cripto. Si Bitcoin sube mucho, la gente le interesa las criptos, le interesa Bitcoin y al final acaban comprando altcoins. Si Bitcoin no está fuerte, al final la gente pues no va a comprar Bitcoin. Esa es la única realidad que existe. Al final, si comparamos siempre, hay una tabla de clasificación de assets ordenados por market cap, tenemos el oro, tenemos la plata, tenemos diferentes acciones, etcétera, etcétera, pues es importante que Bitcoin siempre esté arriba, porque al final es publicidad. Si siempre está consiguiendo superar a otros assets, esto al final lo que hace que la gente tradicional vea que Bitcoin está subiendo y se fomeen y quieran comprar este activo. Esto es como yo lo veo. Es como, por ejemplo, el token de Binance. Siempre le va a interesar que el token de BNB esté arriba en el market cap, porque siempre que la gente está buscando tokens en CoinMarketCap o en CoinGecko y ven BNB arriba, es publicidad. Entonces, de alguna forma, vamos a entender que para el futuro de las altcoins que sea positivo, hemos de ver que Bitcoin esté dominando siempre. Que la dominancia se pueda de alguna forma distribuir, que no esté tanto a la alza, porque si no las altcoins a lo mejor no pueden tener ese protagonismo. Te lo compro. Pero ahora mismo, como la industria está tan verde, prefiero que Bitcoin vaya haciendo mucho ruido y cuando Bitcoin ya esté consolidado y cueste más de moverlo porque sea más robusto, con más market cap, entonces que el dinero pueda ir rotando a productos de calidad dentro de las altcoins. Porque el producto como tal de las altcoins, estamos en una fase muy verde, que es las altcoins surgieron porque Bitcoin existió, si no las altcoins no existirían, bajo mi punto de vista. Entonces, cuando Bitcoin ya esté consolidado y las altcoins realmente pues existan productos, empresas que realmente hagan cosas chulas, cosas que aporten valor al ecosistema y que pueda de alguna forma traspasar gente de Web 2 a Web 3, ahí realmente podremos invertir en las altcoins. Lo que pasa es que las altcoins aún están muy verdes y la gente no está de alguna forma educada correctamente a invertir en este tipo de proyectos. La gente ha preferido invertir en las memes. Oye, cada uno que haga lo que quiera, pero invirtiendo en las memes no vamos a alimentar que
las altcoins principales acaben de funcionar. Porque al final las altcoins que funcionan suelen ser las Layer 1 y poco más. Y alguna de infraestructura, alguna de préstamos, como AVE podría ser en un futuro. Pero en general, lo que estamos viendo es que simplemente hay memes y todo lo que son productos de utilidad es relacionado con las memes. Entonces, bueno, veremos cómo avanza el tema. ¿Qué más tenemos? Os enseño este gráfico porque es impresionante. En este caso, son todas las monedas que CoinMarketCap está traqueando a tiempo real. En este caso, estamos viendo que hay un total de 15 millones de monedas aproximadamente. En las últimas 24 horas se han hecho 55.000 monedas nuevas. En los últimos 7 días, 343.000. Pero es que en el último mes se han creado casi 2 millones de monedas. Es una barbaridad. O sea, estamos en una racha donde al final lo que estamos viendo es que cada vez hay más gente perdiendo dinero, hay cada vez más gente desesperada y hay cada vez más monedas basura. Porque nos quejábamos mucho anteriormente de lo que eran las shitcoins, pero es que hoy en día creo que hemos de entender que hay memecoins y memecoins que son shitcoins. Porque hay memecoins que realmente tienen una comunidad. Tienen, pues, podría ser Ponke, que pese que a lo mejor el gráfico no esté de alguna forma dando los mejores frutos, Ponke tenía una comunidad, hacían eventos, tienen un Discord y realmente ves que hay un sentido en ese proyecto. Y que al final puedes hacer merchandising, puedes hacer juguetes. Pero lo que estoy viendo es que hay muchas meme coins que son shitcoins. Y realmente la suma de esto para mí simplemente son tokens de atención. Es decir, nos fijamos que ahora mismo la gente invierte en memes según las noticias que salen en el mundo. Por ejemplo, si un político muere, pues se hace un token de ese político. O por ejemplo, en TikTok un gato se hace famoso, pues se hace ese gato. O por ejemplo, un tweet de Elon Musk que hace una tontería o sube una imagen, se hace un token de esto. Entonces al final la gente lo que hace es perseguir ese tipo de noticias, perseguir la atención. Entonces para mí ya no son memes, para mí las memes tiene que tener algo realmente, ¿no? Y cuando estamos hablando de una moneda que simplemente representa una noticia, un momentum que acabará muriendo, al final no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, en este caso, una cosa positiva es que nos damos cuenta que Solana está gobernando muy fuerte el mercado de los tokens en general. Es decir, antes sí que Solana podía estar más o menos rifirrafe con Binance Smart Chain, con Ethereum, pero es que nos hemos dado cuenta que ahora mismo la que está liderando es Solana, pero, o sea, está prácticamente en 10 millones de tokens, es decir, de los 15 millones que están traqueados en total dentro de CoinMarketCap, prácticamente 10 millones estaríamos hablando que son de Solana, de la blockchain de Solana. Luego también tenemos bastantes tokens en Base y luego también tenemos Binance Smart Chain, que siempre se ha mantenido pues en esa línea. Luego pues tendríamos otras blockchains, también tenemos Sui, pero que Sui prácticamente no está haciendo nada. Entonces, este sería el crecimiento. Nos hemos dado cuenta que desde el 4 de febrero de 2022 hemos visto una subida importante, ¿vale? Bueno, entiendo yo que esto es que no estaba bien traqueado, quizás, no lo sé, a lo mejor sí que estaba bien traqueado, pero aquí vemos una subida importante, pero aquí ya nos damos cuenta que justamente la salida de PanFan, lo que ha generado, que justamente PanFan ya salió hace más o menos un año, pues justamente ha acelerado esa creación de tokens y estamos en una subida muy, muy vertical y no sé si PanFan, no es que se haya cargado el mercado cripto de alguna forma, pero el hecho de que existan tantas monedas, sí hay más inflación, sí hay más productos porque el hecho que haya más volumen, pues más empresas quieren obtener ese volumen y por eso salen plataformas como GMGen, como os he dicho, pero al final a nivel de industria realmente yo no sé si es tan positivo el hecho que se esté diluyendo tanto el dinero, porque al final los proyectos cripto que están construyendo cosas de verdad se les trata como unas memes. Al final la gente entra y si no hay mucho movimiento, no hay noticias nuevas o lo que sea, la gente no tiene esa paciencia de holdear un activo y lo que hacen directamente es, si no me das dinero en 2 días, me voy a otra moneda y lo que están haciendo es perder y perder y perder dinero porque la realidad, chicos, es que la gente que está tradeando monedas en PanFan, el 95%, 96%, 97% están palmando pasta porque realmente ya no es que estemos hablando de el PanFan un mercado justo, diluido, o sea, 100% diluido, sino que
Estamos hablando de un mercado donde hay mucha mafia, hay muchos insiders, hay muchos grupos de amigos pumpeando proyectos, robando la liquidez de su audiencia. O sea, para mí esto ya me genera poco interés y por eso me he mantenido bastante al margen de este tipo de especulaciones y prefiero simplemente pues seguir formándome, seguir entendiendo que Bitcoin es Bitcoin y que tenemos que tener Bitcoin 100% en nuestro portfolio, bajo mi punto de vista. Pero cuando el mercado de las altcoins como tal, como yo conozco, como cuando vimos la IA, vuelva, entonces nos centraremos de nuevo a ello. Entonces, la cuestión es que la conclusión de todo esto es que si el market cap sube, pero solo sube BTC, y si cada vez hay más altcoins, memes y frena el producto real, la mejor inversión actualmente es BTC. O tienes mucho tiempo para dedicarle a las trincheras, y te estoy diciendo dedicarle 10 horas al día, o realmente vas a perder el dinero. Y también te digo, es que no vas a ganar dinero ni en la primera, ni en la segunda, ni en el primer mes, ni en el tercer mes. O sea, ni en semanas ni en meses seguramente. Tardas a lo mejor años en ser una persona que realmente puedas ganar dinero en las trincheras. ¿Que lo puedes ganar? Sí, lo sé. ¿Que puedes acotar ese tiempo de aprendizaje? También, depende de tu implicación. Pero en términos generales, si tengo que dar una respuesta a la audiencia, es decir, a ti, te diría que ahora mismo dedicarle tiempo a las trincheras es muy complejo. Te puede dar la sensación de que puedes ganar dinero porque está hecho para que tengas esa sensación, pero realmente es muy complicado. O sea, yo lo he intentado varias veces y al final me he ido de las trincheras. He preferido invertir en proyectos de market cap más altos que de alguna forma me van a dar menos retorno, pero es que tampoco no quiero hacer un %. O sea, quiero hacer un % cuando vea momentum y si es posible. Y si no es posible hacer un %, pues voy a conseguir un % de mi portfolio, pero invirtiendo en esta, en la otra y en esa, cuando haya momentum y en altcoins que no esté invirtiendo en proyectos de 10.000, 50.000 de market cap, sino en proyectos que me puedan garantizar unos mínimos de éxito. Porque al final si voy a jugar en mi contra no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, el hecho de ver tantas altcoins con PanFan no es algo positivo de alguna forma. Entonces, si no se frena la creación constante de altcoins, solo sobrevivirán las que tengan, en este caso de altcoins, lo siguiente. Una comunidad muy fuerte, gente activa, gente que apoya en Twitter, gente que shilee el proyecto en otros lados. Una narrativa fuerte, ya sea la IA, la gaming, la de tokenización de activos reales. O, por ejemplo, la ciencia descentralizada con Uro y con Riff fue bastante fuerte esa narrativa, ahora ha parado bastante. Luego también que tengan un producto real. Si tienes un producto real, pues creo que acabarás convenciendo a la audiencia, a tu comunidad, de que esto tiene sentido y que te tengan que apoyar. Luego también una utilidad del token. Si tú tienes un token que no tiene una utilidad, al menos a corto plazo, para desarrollar o que ya esté presente, no tiene ningún tipo de sentido. Hay proyectos que lanzan el token y a lo mejor no se plantean la utilidad al cabo de un año y es como, tío, en serio, o sea, tienes que darle una utilidad, si no la gente, ¿por qué lo va a comprar? Yo entiendo que la gente compra por anticiparse a lo que puede pasar en un futuro, pero se anticipan un par de meses. Si lo retrasas muchísimo, luego la gente pasa de tu cara, literalmente. Luego también un sistema de buyback and burn. Para mí esto es esencial, que el proyecto esté comprando tokens y que los esté quemando para de alguna forma reducir pues ese supply total, y esto al final hace que la gente pues vea el token con un atractivo diferente a lo que sería todo el resto de tokens que existe al día de hoy. Y finalmente también que tenga una tesorería, porque si estamos hablando de un proyecto cripto que necesita desarrollar, que necesita pagar nóminas, que necesita hacer marketing y no tiene dinero, pues al final es un gran problema. Y esto también no lo podemos saber, pero lo podemos intuir según más o menos los anteriores puntos, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cómo está la cosa con Ethereum, Mark? El sentimiento de las altcoins. Lo he titulado así porque hasta hace relativamente poco, ¿vale? De todos los años que existen las criptomonedas, Ethereum era un poco pues el sentimiento de las altcoins. Si Ethereum estaba yendo bien, habitualmente las altcoins pues como que seguían ese movimiento. Lo que pasa es que la dominancia de Ethereum desde hace ya bastante tiempo ha caído mucho. Es decir, hemos visto una caída de un 64%, ¿vale? Pero es que veníamos de una dominancia del mercado cripto total de un 21%. Y esto se debe un poco a lo que hizo Vitalik en este caso, que la cagó completamente. Pasó del Proof of Work, donde la gente podía minar Ethereum en este caso con aparatos físicos, ya sabéis, como la minería de Bitcoin, pero es que ahora mismo lo puedes hacer con un Proof of Stake. Entonces, el cambio no ha sentado muy bien a Ethereum, ya que en este caso no paramos de ver una inflación de tokens. Siempre se están imprimiendo nuevos ETH. Entonces, cuanto más ETH hay, si al final tampoco no hay demanda, la gente no lo compra, pues lo que estamos viendo es una hiperinflación
hiperinflación. O sea, bueno, una hiperinflación no, pero a lo mejor sí una inflación y la gente pasa del tema porque la gente quiere ganar dinero con ETH y pese a que muchos protocolos consolidados estén aplicados dentro de la blockchain de ETH, esto no quita que al final el token de ETH como tal no tenga ningún tipo de sentido. Y de hecho ya hemos visto que las Layer 2 han tenido algo más de protagonismo que incluso Ethereum, pero Ethereum es la tachada de la película. Entonces, ¿por qué también está tachada? No solamente por el desempeño propio de la blockchain y de también sus decisiones a nivel proyecto, etcétera, etcétera, de la fundación, sino también porque hemos visto que Solana no ha parado de tener más protagonismo. Es decir, es el lugar perfecto para comprar y vender monedas, es el nuevo casino. La gente gamblea aquí porque las comisiones son muy bajas y porque los nuevos protocolos que se están desarrollando se están haciendo más enfocados a lo que es la propia blockchain de Solana. Entonces, ¿cómo está la cosa en Solana? Pues para mí es como el sentimiento nuevo de las altcoins. Si Solana está subiendo, las altcoins van a seguir ese movimiento porque Ethereum ha subido pocas veces en algunos días concretos, incluso encadenando 2-3 días buenos, una semana buena, pero al final nos hemos dado cuenta que el mercado en general no hace caso a Ethereum. Cuando Solana sí está subiendo, las altcoins sí que le están haciendo caso y no solamente de la blockchain de Solana estoy hablando, sino también de otras blockchains, porque se hace un efecto cadena. Entonces, hemos de destacar que ha habido un crecimiento de un 220% desde octubre de 2023 y hemos pasado de una dominancia de un 0.8% a una dominancia de un 2.58%. Que no está nada mal, teniendo en cuenta que Solana ya estaba bastante arriba, que tenía Ethereum por ahí, que tenía Bitcoin por allá, que realmente era complicado poder tener una parte pequeña del pastel, pero en este caso ha sido una subida importante. Entonces la rotación y el crecimiento de Solana viene de la caída de Ethereum, por lo que ahora mismo la gente que esté esperando movimientos en lo que sería la blockchain de Ethereum, no digo que ahora mismo podamos ver un reversal y ahora mismo estoy haciendo este vídeo y sea como la señal de bottom y a partir de aquí suba. ¿Por qué? También os digo porque en este caso tenemos una línea aquí que marca un suelo y justamente estamos en el suelo de hace ya unos años. Entonces podría ser perfectamente que aquí viéramos algún tipo de rebote, pero yo lo que necesito es ver un rebote en condiciones. Y sobre todo que el fundamental también esté acompañando, porque si al final estamos viendo más tokens de Ethereum y que la gente no está utilizando la blockchain de Ethereum, al final la gente pasará del tema y se quedará en Solana. Hay muchas blockchains que van saliendo como Sui, como Abstract, como BNB Chain, que ya lleva tiempo, pero no acaban de tener la repercusión que está teniendo Solana al día de hoy. O sea, Solana es un gigante y se ha quedado ya para siempre. Entonces, más información. Categorías actuales, ¿cómo están? He puesto esta imagen dentro de CoinGecko, ¿vale? Quitando que las memes son las que están ahora mismo llamando más atención, podéis ir a CoinGecko, le dais a categorías y vas a ver realmente pues toda esta lista que estoy aquí marcando. ¿Cuáles son las que a mí me interesan más y las que habitualmente siempre han estado liderando o que se han comentado más en el canal? Pues tenemos las Layer 1, que en este caso suponen un 2.3 del market cap total. Entiendo que aquí también se está incluyendo Bitcoin. Luego también tenemos las stablecoins, que están en la 7ª posición. Luego también tenemos los tokens de exchange centralizados, como puede ser el BNB, como puede ser el de BitGet, como puede ser el de KuCoin, etcétera, etcétera. También tenemos las finanzas descentralizadas, que no están tan detrás de lo que serían los tokens de exchange centralizados. Y luego también tenemos las memes, que en este caso suponen 54 billones de market cap. Entonces, ¿y la IA, Mark, dónde está? El gaming ya no hablemos porque del gaming de momento no ha acabado de despertar, de momento, por ahora, pero la IA sí que es cierto que está en 30 billones de market cap, por lo que estaría más lejos de las memes. Y en este caso ya habéis visto que desde 2024 vimos cierto interés, vimos un gran momentum con una gran subida, pero estamos en la zona de reset. Justamente a mitades de 2024 pues estamos en este nivel de los 30 billones más o menos y ahora mismo estamos en esa zona, ¿vale? Entonces, es una buena noticia, ¿vale? Porque es como que hemos reseteado, estamos en una zona de suelo, es una zona donde podemos volver a ilusionar el mercado con la IA y seguramente llegaremos a ese punto. Lo que pasa que tenemos que esperar a que Bitcoin, que es el marketing del mercado cripto, acabe de explotar y que veamos pues esa adopción. O que ya se active la reserva de Bitcoin por parte de Estados Unidos o que más países estén comprando. Que también os digo, de cara al público, los países no te van a decir que están comprando Bitcoin, pero a nivel interno, muchos de ellos, y sobre todo políticos, individualmente ya estarán comprando Bitcoin. Porque si yo soy presidente o soy gobernador o alcalde, lo que sea, de algún país que sé que va a comprar, yo mismo voy a comprar.
Entonces al final hay muchas triquiñuelas y por eso Bitcoin no está cayendo tanto como la gente se estaba esperando, al ser un activo que es más nuevo y que a lo mejor la gente pues no lo tiene tan considerado como una reserva de valor o un valor refugio, pues a lo mejor su tendencia tendría que ser más volátil. Pero es que en este caso hemos visto que la fortaleza de Bitcoin, lo ha demostrado una vez más, es muy fuerte. Entonces, ¿acabaremos viendo Bitcoin siendo la moneda global del mundo? No lo sé, es muy complicado, pero lo que estamos viendo es que sí que está siguiendo un roadmap y lo está haciendo de forma excepcional. Entonces, ¿qué más tenemos? La gente actualmente no invierte en altcoins por los siguientes motivos. Y espero que aquí más o menos podamos coincidir porque si no, no estaré alineado con vosotros. Los tokens sin diluir al 100%. Hay mucha gente que no invierte en tokens porque no están diluidos al 100% y al final si la única opción que tienes es invertir en memes, mal vamos. Entonces hay mucha gente que compró tokens que empezaron a imprimir y a imprimir y a imprimir o se tenían que liberar y al final esto ha hecho que mucha gente pierda dinero porque el gráfico literalmente ha ido cayendo, cayendo, cayendo y nunca más se ha acabado de levantar. También luego malas experiencias porque han hecho malas decisiones. Malas decisiones porque habitualmente la gente va con prisas, quieren ganar dinero rápido porque vienen con malas praxis, malos hábitos y al final cuando la gente ha tomado malas decisiones por malas experiencias, la gente no vuelve a invertir en monedas a no ser que estemos en pleno FOMO, que luego es lo que de siempre. Entrarán en FOMO, tendrán una mala decisión y tendrán una mala experiencia y siempre va a ser lo mismo. Luego también solo compran memes, entonces pierden todo. O sea, hacer dinero con memes es muy complejo, la gente se queda siempre con la ilusión de si me hago un % puedo hacer todo este dinero y encima recupero todo esto, pero no saben que es muy complicado. Entonces al final la gente acaba perdiendo dinero y por eso no invierten en altcoins. Luego también, en lo que decía, se quedan sin dinero, entonces vuelven a conseguir dinero, vuelven a meterlo en las memes y vuelven a palmarlo. Entonces entran en ese ciclo que al final estas tres cosas que os he puesto aquí de malas experiencias, que solamente compran memes, al final es que es lo de siempre, es una maldita adicción. De hecho, hice un vídeo en mi canal de YouTube que hablaba de la adicción en las criptomonedas, que por favor os invito a que lo veáis porque es un vídeo, yo no soy psicólogo, pero lo intenté hacer de una forma muy transparente, muy empática, porque he tenido gente muy cercana que ha perdido mucho dinero en criptomonedas familiares y quería pues de alguna forma pues dar visibilidad a un mensaje, ¿no? Entonces, ir a verlo. Y también al final porque la gente, que a lo mejor tiene algo más de cordura, dice, porque si estoy palmando siempre dinero con las memes, con las altcoins, le meto a Bitcoin y paso del tema. Pero es que también al final hay gente que dice, ¿para qué le voy a meter a Bitcoin? Con todas las escameadas que me he llevado, al final también me robarán el Bitcoin y la gente ya no invierte en Bitcoin, sino que directamente invierten en acciones y también fondos. Y también la gente no invierte en altcoins porque falta de producto real, o sea, ahora mismo no hay users que realmente estén utilizando productos de Web3, es la realidad, y también al final lo que estoy viendo es que hay muchos lambos y pocos devs. En el token 2049, una vez más, se vio como un reflejo de lo que es la industria y es pura especulación, es influencers en Lambos, con Louis Vuitton y con todas estas tonterías que al final lo hacen con dinero de los inversores o de los retails o de la gente que confía en esas personas. Entonces, creo que ahora mismo falta un lavado en la industria, faltan desarrolladores. Yo llevo desarrollando productos desde hace mucho tiempo, con Taitico, con Onchain Capital, con un canal de YouTube, dando una divulgación con rigor, sin entrar en los FOMOs y sobre todo creo que hemos de seguir esta línea, hemos de intentar luchar y pese a que la gente pues se va con una mala experiencia en el mercado cripto, yo lo que intento es pues cambiar un poco ese chip y que poco a poco pues la cosa vaya a mejor, ¿no? Entonces, la conclusión de esto es: compra altcoins si Bitcoin hace esto. Y esta es la teoría, esa es la teoría que siempre hemos escuchado, pero ya os diré que esto realmente no está funcionando del todo. Y es, si Bitcoin sube fuerte, espera consolidación antes de entrar en las altcoins. Esto ya no es así, o al menos bajo mi punto de vista. Si Bitcoin cae fuerte, espera suelo, rebote, confirmado antes de entrar. Esto a lo mejor sí que tiene más sentido en las correcciones. O si Bitcoin lateraliza, mira altcoins fuertes con noticias, volumen para operar. En este caso sí que tiene sentido. Si vemos que hay momentum, hay FOMO general del mercado, el fear and greed del miedo y codicia, ahora mismo la codicia está bastante alta, a lo mejor te interesa ver algunas memes o monedas, altcoins, que estén con volumen para poder tradearlas. Y como hay bastante volumen, no vayas a intentar hacer un por 50. Si haces un por 2, un por 3, date con un canto en los dientes. Es más que una victoria. Y también lo que os decía, nunca ignores lo que hace BTC. Las altcoins siguen al rey y su comportamiento depende directamente de cómo esté el mercado principal. Y al final, el mercado en general, todo es Bitcoin. O sea, el mercado cripto es mercado Bitcoin. Si Bitcoin va bien, pues el mercado tendrá pues
un futuro más brillante. Si Bitcoin empieza a verse mal, los países lo prohíben, los bancos dejan de ofrecerlo a sus clientes, tenemos un grave problema. Por lo que la rotación típica que hemos visto desde hace mucho tiempo de Bitcoin, Ethereum, Large Caps, Low Caps y meme coins ha desaparecido. La realidad es la siguiente, y ya para ir finalizando, este es el gráfico de Bitcoin cuando tuvimos toda esa subida de enero más o menos, de diciembre a enero más o menos. Vimos que el token de Tank, por ejemplo, hizo un momentum que pasó de los 2 millones de market cap que la encontramos hasta los 44 millones de market cap, justamente en plena euforia de Bitcoin, rangueando durante 2-3 semanas, siempre jugueteando en torno a esos 100.000 de market cap. A la mínima que vimos ya caída peligrosilla, o que vimos ya ese doble top más o menos, ya vimos que las altcoins también hicieron un movimiento bastante correctivo y muy rápido. ¿Por qué? Pues porque las altcoins la gente no se fía, la gente quiere el Bitcoin y lo meten todo en Bitcoin los profits. Entonces lo que tienes que hacer es que a la mínima que estés ganando algo de pasta, saca inversión inicial y ves haciendo un DCA de venta, sobre todo en las altcoins. No, es que podía haber hecho un por 50 si no hubiese vendido, y claro, he ido vendiendo tanto que ahora mismo me he hecho un por 100, pero es que no tengo dinero. Ya, pues que tío, es que no te das cuenta de la cantidad de dinero que has hecho. O sea, vendiendo cada poco. O sea, yo en este caso prefiero hacer esto. Entonces aquí ya entra la gente pues que gamblea, que no tiene estrategia. Entonces la realidad ahora mismo es que las altcoins suben cuando Bitcoin está reventando y petando con volumen y reventando los máximos históricos, y ahí es donde salen muchos tokens y donde uno puede tradear. Entonces la conclusión que he llegado es la siguiente. Vamos a borrar esto. Cuando hay FOMO en BTC, las altcoins suben en la gran mayoría de los casos. O sea, no vemos altcoins que se queden paradas. Todas tienden a subir más o menos, pero suelen subir. De lo contrario, son movimientos muy aislados, sin continuidad y habitualmente memes, ¿vale? Porque si al final Bitcoin no está haciendo nada, lo único que vemos son memes saliendo, que sí, que una llega a 50 millones de market cap, alguna lleva a 30, pero al cabo de un rato mueren. O sea, no hay continuidad. No todas las altcoins suben al momento que sube BTC, pueden tardar unos días. Y digo esto porque con la IA, por ejemplo, vimos que Bitcoin estaba rompiendo casi máximos históricos y había muchos proyectos de IA que aún no estaban ni saliendo del horno. Entonces, siempre hay un retraso, hay un pequeño lag. Cuando Bitcoin está rompiendo máximos históricos, siempre, o cuando está cogiendo mucho momentum, siempre tarda unas horas, mejor dicho, unos días, a que las altcoins empiecen también a tener ese momentum fuerte. Pero más o menos va a la par, por lo que tienes que estar bastante pendiente de Bitcoin una vez más. Y también cuando suben las alts no es por la entrada de dinero de Bitcoin a las alts, es decir, no hay rotación, es por la especulación de traders que aprovechan el momentum. Es decir, yo tengo dinero, tengo ya mis Bitcoins, pero lo que voy a hacer es tradear una meme coin porque todo el mundo va a tradear esa meme coin como yo estoy pensando, porque si hay momentum en Bitcoin, la gente genera un momentum especulativo fake en lo que sean las altcoins. Entonces, entre nosotros nos engañamos y el dinero que viene a las altcoins no viene de Bitcoin, viene del dinero que la gente tenga. Esa es la realidad. Así que nadie se suele quedar en las alts en la mayoría de las ocasiones. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque si tú te estás quedando en Tank, por poner el ejemplo, o en la buena moneda, porque dices, no, esto a largo plazo, bla, 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 cuidado. A largo plazo puede funcionar, pero va a tener sus correcciones. Entonces, si no eres capaz de tomar tus profits y luego cuando ha caído en este punto de aquí, volver a recomprar en el caso de que quieras, lo que estás haciendo es el comportamiento de un puro retail. Yo aquí intento dar consejos prácticos, no son consejos súper avanzados, no soy un experto de 15 años de experiencia porque el mercado no tiene prácticamente nada de años, pero sí que es cierto que, bueno, al ir sumando cada día de ver gráficos, de tomar decisiones, uno se va organizando y va tomando mejores decisiones. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, un vídeo intentando tocar lo más importante de las altcoins y sobre todo de Bitcoin y cómo afecta Bitcoin a las altcoins. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Chao, chao.